Bueno, jóvenes, vamos a tener el cuarto video. Ahora vamos a ver la configuración del amplificador operacional en un sumador inversor. Un amplificador operacional no nada más se usa para amplificar señales. Como ya les dije, podemos hacer operaciones matemáticas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un sumador, ¿sí? Pero que al mismo tiempo sea un inversor. Nos vamos a apoyar de la configuración básica del amplificador inversor. Si ustedes recuerdan, nuestra fórmula o función de transferencia define que el voltaje de salida va a ser igual a menos el voltaje de entrada multiplicado por la resistencia de retroalimentación entre la resistencia de entrada. Si ustedes se dan cuenta, realmente RF entre R1, si recuerdan, esa es la ganancia. La ganancia es igual a RF entre R1. En aquel circuito lo vimos como R2. Ahora le vamos a llamar RF por retroalimentación, por forward. Ahora, esta fórmula es la que rige al amplificador inversor. Esto es, si nada más tuviese un solo resistor de entrada. Si nosotros observamos, ¿sí? Primero, por el concepto de que si hay una elevada impedancia de entrada y la corriente que circula es cero, por lo tanto la diferencia de potencial entre este punto y este punto es cero. Hay un cortocircuito, por lo tanto esta tierra, ¿sí?, es como si estuviese conectada aquí. Ahora, de acuerdo a nuestra fórmula original, BI entre R1, si lo observamos de esta forma, es nada más y nada menos que la corriente. La corriente provocada por este voltaje, ¿sí? Entonces tenemos que esta es una corriente 1. Volviendo a recordar el amplificador inversor, esta corriente tiene un sentido que pasa por este nodo, pasa por esta resistencia de retroalimentación y después entra al operacional. De tal manera que nuestra señal es invertida. Lo importante aquí es que nos damos cuenta que por el concepto de cortocircuito virtual tenemos en este punto una tierra virtual. Por lo tanto, la corriente debida a esta fuente y a este resistor se puede calcular de esta forma. BI entre R1, ¿sí?, va a ser la corriente, ¿sí?, que va a circular por este resistor y que es la misma que va a pasar por RF. Muy sencillo, ¿no? Ahora, si ustedes observan, aquí tenemos de resistores 3 voltajes de entrada. Este último voltaje lo pulse Bn. ¿Por qué? Porque puede ser B3, B4, pueden ser N entradas. Entonces decidí ponerlo únicamente para 3. Ahora, si regresamos al concepto de tierra virtual y este voltaje de entrada y este resistor nos provocan I1 y lo podemos calcular por el concepto de tierra virtual, entonces esta tierra virtual también afecta a estos resistores. Quiere decir entonces que este ocasiona una corriente adicional, ¿sí?, que sería I2. Este ocasionaría otra corriente independiente, que sería IN. Estas 3 corrientes, si se dan cuenta, llegan a este punto o a estos 2 puntos que forman un solo nodo. Por lo tanto, la corriente que circula por RF es nada más y nada menos, vamos a llamarle F. La corriente IF va a ser igual a la suma de estas 3 corrientes, de I1 más I2 más I3. Bueno, entonces si nos damos cuenta, es nada más y nada menos que el incremento de las corrientes, o la suma algebraica de estas corrientes, las que nos va a dar la corriente total que circula por RF. Ahora, vamos a calcular lo que es el voltaje de salida. Entonces, si nosotros vemos que esta corriente multiplicada por RF me dará un voltaje de salida, entonces yo puedo sumar las corrientes, de tal manera que el voltaje de salida va a conservar el mismo signo negativo, ¿sí?, que me dice que está invirtiendo. Entonces, si esta corriente, que es la que pasa por este resistor, es resultado de esta suma de corrientes, entonces es lo mismo que yo
coloque esto. I1 más I2 más I. Bueno, aquí le puse I3, vamos a cambiar la IN, ¿sí?, por RF. Y ya está definida, ¿sí?, nuestra función de transferencia que determina el funcionamiento de ese circuito. Ahora vamos a intercambiar estas corrientes, ¿sí?, por sus respectivas correspondientes voltajes de entrada y resistencias. Entonces B0 va a ser igual a menos la corriente I1, que sería B1 entre R1 más B2 entre R2 más Bn entre Rn. Todo esto multiplicaría a Rf. Como ven, lo único que tenemos que hacer es ahora simplificar esta expresión. Ahora, yo puedo decir lo siguiente, ¿sí? Si yo hago que estos tres resistores tengan el mismo valor de resistencia, podemos decir que R1 es igual a R2 igual a Rn, esto es igual a R. Por lo tanto, si yo a los tres resistores o n resistores los hago del mismo valor, puedo aquí simplificar mi expresión, de tal manera que el voltaje de salida va a ser igual a menos B1 más B2 más Bn, todo eso multiplicando a Rf entre R, ¿sí? Por lo tanto, esta expresión nos dice que el voltaje de salida va a estar determinado por la suma de voltajes de entrada multiplicados por la relación entre la resistencia de retroalimentación, la resistencia de entrada, y obviamente el valor va a ser invertido. Con eso está comprobado que esta expresión gobierna el funcionamiento de este circuito. Ahora, si yo lo quisiera simplificar más, sería B0 sería igual a menos la suma de voltajes de entrada, o sea, Bn, de 0 hasta n, por Rf entre R. A veces pueden encontrar esta expresión en los libros, ¿sí? Bueno, como ven, la explicación de este circuito fue más sencilla. Esto se parece mucho a lo que es aquel teorema de superposición, en el cual yo puedo calcular los efectos de cada una de las fuentes y después sumarlos. En este caso, esta expresión se llegó a esa resolución como si viéramos los efectos de cada una de estas entradas sobre esta resistencia de retroalimentación. Ahora, para comprobar este circuito, yo voy a hacer un experimento, lo voy a mostrar muy simplificado, en el cual yo voy a aplicar 3 voltajes de entrada. Una cosa más, yo al mismo tiempo voy a hacer que Rf sea igual a R. ¿Cómo? Que la resistencia de retroalimentación sea igual a las resistencias de entrada, de tal manera que el factor de amplificación o ganancia de este circuito va a ser igual a 1. Yo voy a poner un valor de 10K, 10K, 10K y 10K. ¿Sí? Con eso yo voy a obtener que 10K entre 10K es 1. Puede ser también otro valor, 1K, 1K, 2.2K, 2.2K, etc. Siempre y cuando los valores sean iguales para que la ganancia sea igual a 1. ¿Qué señales voy a aplicar? Voy a aplicar una señal, ¿sí?, de corriente directa de 1 volt. ¿Sí? Voy a aplicar una señal alterna, ¿sí?, de 1 volt pico pico. Y voy a aplicar también una señal cuadrada, ¿sí?, de 2 volts pico pico. Una cosa más, estas dos señales provienen de la misma fuente, por lo tanto las dos señales vienen sincronizadas. Eso nos va a ayudar a obtener una mejor respuesta. Si ustedes se imaginan ahorita sumando estas 3 señales, podemos decir que esta señal de 1 volt se la sumo a esta de 1 volt pico pico, voy a obtener que la señal senoidal va a subir de nivel, ¿sí? 1 volt. Por lo tanto va a estar sobre la Tierra.
Ahora, si yo le agrego una señal 2 volts pico pico cuadrada, voy a agregar todavía otra señal adicional, por lo tanto va a sufrir un desplazamiento. ¿Cuál? Esta cresta va a subir, ¿sí? Prácticamente 2 volts. Esta cresta va a disminuir medio volt. De tal manera que nuestra señal, una vez sumada, se va a invertir. Por lo tanto, si yo sumo estos 3 voltajes, voy a obtener un valor positivo. La cresta, parte de la cuadrada y el valle. Cresta, cuadrada, valle. Pero a la hora de aplicarla en este amplificador, sumador inversor, la señal va a ser invertida. Por lo tanto, voy a obtener la cresta, cuadrada, valle. Y voy a obtener esta señal. Eso es lo que vamos a hacer ahorita en nuestra comprobación práctica. ¿Sí, jóvenes? Bueno, gracias.